No, hoy se cumplen 10 días de que tomó posesión como presidente de Estados Unidos Donald Trump y pues a ratos parece que han sido meses por la cantidad de información que ha generado el presidente estadounidense a través de decretos y declaraciones. Y vamos a platicar al respecto para hacer un balance de estos primeros 10 días con Jorge Castañeda, exsecretario de Relaciones Exteriores, internacionalista y profesor de la Universidad de Nueva York. ¿Cómo estás, querido Jorge? Buenos días. ¿Qué tal, Pascal? Buenos días, ¿cómo te va? Bien, pues, ¿cómo has visto estos 10 días? ¿Se han cumplido los pronósticos? ¿Se han quedado cortos? ¿Qué te parece a ti? Mira, da la impresión, Pascal, sobre todo en lo interno, que Trump está pudiendo cumplir con la mayoría de sus promesas, de sus compromisos de campaña, de sus anuncios, tanto en lo que se refiere a la ratificación de sus principales nombramientos. Veremos hoy y mañana si algunos de los más controvertidos pasan o no, pero yo tengo la impresión de que sí. También en lo que se refiere a una serie de decisiones de despedir o darles retiro anticipado a pues casi 2 millones de trabajadores del sector público en Estados Unidos, no militares. También en lo que se refiere a detener los flujos de asistencia externa de Estados Unidos mientras hacen una revisión de esos flujos. Entonces, en la parte interna me da la impresión que ha podido avanzar, siempre con algunos tropiezos, jueces que aquí y allá le prohíben seguir adelante, apelan esas decisiones y todas terminarán en la Suprema Corte en algún momento. En la parte externa, pues quizás ha sido un poco más lento, y externa me refiero también desde luego al tema migratorio, que es quizás el centro de su ofensiva de cambiar la sociedad norteamericana en la acepción más amplia de sociedad americana. Sí quiere llevar a cabo, algunos de sus asesores quieren llevar a cabo un proceso que va más allá de simplemente deportar a algunos migrantes. Más bien lo que quieren hacer es blanquear, si tú quieres, a la sociedad norteamericana, es decir, que toda la gente que ha entrado los últimos 20, 30 años y que no tienen papeles, y algunos de los que tienen papeles, incluso algunos de los que tienen la ciudadanía norteamericana, pues que se pueda revertir la situación que permitió eso. Entonces ahí más lento, pero ha ido identificando soluciones a los problemas que va encontrando, Pascal. Es lo que han llamado un nuevo concepto que están llamando remigración, es decir, que la gente que llegó desde otros lugares, tanto a Estados Unidos como a países europeos, vuelvan a su lugar de origen. Pues me da la impresión que por lo menos gente como Stephen Miller y el zar de la frontera, Bowman, sí tienen una idea de ese tipo. Trump en lo personal tal vez no, pero da igual porque sus políticas van en ese sentido. Sí. Y también yo creo que están encontrando, y es lo que más le preocupa de estos últimos días, Pascal, van encontrando soluciones a problemas que habían enfrentado. Te doy 2 ejemplos. El primero es que obviamente si solo están pudiendo detener a unos 1,500 indocumentados al día y luego mandarlos, enviarlos a sus países de origen, lo vimos en el caso de Colombia, lo vimos en el caso de Brasil, lo vimos incluso en el caso de México. Según la presidenta, han enviado unos 4,000 mexicanos y de otras nacionalidades a México por avión. En Colombia y Brasil pues supimos cuántos son. Pues a ese ritmo se van a tardar años y años y años en realmente cambiar la composición de la sociedad norteamericana. Un avión lleva cuando mucho 100, 120, 130 pasajeros, los aviones que utilizan, y con detenciones de 1,500 incluso personas al día, pues se van a tardar años. Y caro, ¿no? Es lo que, Cada uno de estos vuelos debe ser muy caro.
Por eso están usando aviones militares, por cierto, donde lo único que paga el gobierno y que va contra el llamado techo de la deuda, etcétera, es la gasolina, y que en su caso los derechos de aterrizaje, etcétera, pero no tienen que alquilar o fletar aviones comerciales, por eso usan los aviones militares, que fue lo que provocó la ira, por ejemplo, del presidente Petro de Colombia. Pero entonces lo que están empezando a hacer, tengo entendido, Pascal, y lo anunciaron a medias ayer, es buscar gente que esté más fácil, sea más fácilmente identificable y que puedan encontrar rápidamente. Es el origen de esta decisión aparente de cancelar la situación de protección temporal, o TPS, Temporary Protection. A ver, creo que... Saben ellos exactamente dónde están. Sí, podrías, perdón Jorge, te perdimos unos segundos, ¿podrías volver a explicar lo de anular la extensión del TPS? Bueno, ese es justamente uno de los temas claves. TPS es una situación de protección temporal o provisional, donde gente que llegó a Estados Unidos debido a catástrofes naturales, guerras, situaciones de violencia, etcétera, llegan a Estados Unidos y se les otorga ese permiso de permanecer por lo menos 2 años en Estados Unidos, pudiendo trabajar sin temer a ser deportados. Esto empezó en los años 90, sobre todo para las guerras civiles de Centroamérica, pero también ahora para ucranianos, afganos y venezolanos. Sí. Ya estamos de vuelta en la primera emisión. Le agradezco a Jorge Castañeda que me haya esperado para continuar esta conversación. Jorge, déjame pasar a otro punto. El anuncio de Trump de que pues muchos de los migrantes podrían ir a la base militar de Guantánamo, podrían ser pues ubicados ahí porque no confían ni siquiera en los países a los que normalmente se les debiera deportar. ¿Qué opinas de esto? Bueno, Biden le otorgó estatuto TPS. A ver, estamos perdiendo a Jorge Castañeda. Vamos a tratar de restablecer la comunicación. Hay varios temas derivados de los asuntos migratorios. Sí, Jorge, es que no te escuchábamos. Retomemos el tema Guantánamo, por favor. No, vamos a intentarlo de nuevo, a ver si podemos por otra vía hacer comunicación con Jorge Castañeda. Le decía que hay varios temas derivados de lo migratorio. Está este de Guantánamo, que se dio a conocer el día de ayer. Recordemos que pues Guantánamo es una base militar que Estados Unidos ha mantenido en Cuba por mucho tiempo. Fue parte de la negociación para que la Unión Soviética retirara sus armas nucleares de la isla en los años 60, que Estados Unidos pudiera permanecer en esa base en Cuba. Y pues esa base se usó tanto para migrantes cubanos en los 90 como para alojar a los señalados por terrorismo en el principio de este siglo. Espero, Jorge, que ahora sí ya no tengamos problema para escucharte. Te decía rápidamente, Pascal, sobre los venezolanos. Sí. Estos son 600,000 más o menos. Sí. Trump anunció ayer que suspendía el estatuto TPS porque son muy fáciles de encontrar y de deportar. Estos 500,000, todo el mundo sabe dónde están. De alguna manera son documentados, es decir, tienen documentos, están en Estados Unidos legalmente mientras existe este estatuto. Eso quiere decir que puede acelerar, si prospera esta decisión, acelerar la deportación muy fácilmente, pero no sé a dónde los va a mandar, Pascal. Guantánamo sería una opción, pero el problema con Guantánamo es un estatuto jurídico muy ambiguo. Lo vimos desde luego con los acusados de ser los autores de los atentados de las Torres Gemelas hace ya casi 25 años. Guantánamo sí cabe gente ahí, como decías tú hace un minuto. Clinton envió a una gran cantidad de cubanos a Guantánamo en 1994 en particular,
es una solución provisional, pero el temor que tengo yo es que si prospera esta idea de suspender el TPS, pues por lo menos los venezolanos que se han beneficiado de ello y tal vez los hondureños acaben en México, porque es la solución más fácil, más expedita para Estados Unidos. La negociación con Maduro para mandarle a 500,000 de venezolanos Sería muy dura. no sería una negociación fácil. Sí. Bueno, Jorge, y por último, déjame preguntarte sobre la audiencia de confirmación de Howard Lutnick, el próximo secretario de Comercio, porque fue pues muy claro en las razones de los aranceles. Dijo que los aranceles pues, no eran propiamente un instrumento económico, sino un mecanismo de presión para que México y Canadá paren el tráfico de fentanilo, que es, dice Lutnick, lo que más le preocupa a Trump. Pues sí, en efecto, repitió de manera ya muy explícita lo que en realidad viene diciendo Trump desde un principio y que ha causado algo de confusión en México, donde se le responde a esta gente que no es una medida de política comercial adecuada, no es una medida de política comercial. Punto. Es una medida de extorsión o de chantaje o de presión, como lo quieras llamar, y por lo tanto los argumentos económicos no pesan mucho en contra o a favor. Yo creo que tenemos solo 48 horas más que antes de saber si habrá aranceles o no para México el sábado 1 de febrero. La presidenta Sheinbaum ya dijo que cree que no, seguramente tiene información privilegiada al respecto, pero el sábado ya lo sabremos. También hay que tomar en cuenta que habrá probablemente un arancel universal de 10% para todos los productos que importa Estados Unidos y que afectarían a México desde luego, aunque al ser parejo para todos, pues el efecto no sería tan grave para nosotros. Ya. Bueno, pues habrá que esperar qué ocurre el próximo sábado, porque Lutnick habló también de medidas que se podrían aplicar en marzo y abril. Parece que en suma esta es una especie de espada de Damocles, ¿no? Así es, para seguir obligando, presionando a los gobiernos distintos y en particular al de México para aceptar más migrantes no nacionales, para hacer más decomisos, más ataques a laboratorios, más vigilancia en los puertos de Manzanillo y Lázaro Cárdenas, etcétera. Bueno, y no sé si sea parte de la negociación, me quedan unos segundos, pero preguntarte, hemos visto últimas fechas, pues varios decomisos, varias irrupciones de militares y policías en laboratorios. ¿Crees que es parte de la negociación? Seguramente son gestos mexicanos que si bien no son formalmente, explícitamente parte de la negociación, han sido realizados para mandar el mensaje a Washington de que se está haciendo algo realmente distinto para atender las preocupaciones o las exigencias de Washington. Ahora bien, esto ellos saben, al igual que nosotros, que pueden ser decomisos de verdad, laboratorios de verdad, etcétera, o no. Nosotros lo sabemos y ellos también lo saben. Claro. Pues Jorge, a esperar el sábado y seguramente la semana que entra habrá mucho que comentar. Te agradezco y un abrazo. Gracias, Pascal. Un fuerte abrazo. Gracias, ahí está Jorge Castañeda.